Continuando con las clases, vamos a hacer una introducción de los eventos anatómicos y las alteraciones más frecuentes que se presentan en la ecografía musculoesquelética de acuerdo a las estructuras interesadas. Tendremos que hacer una revisión de cuando estudiamos el sistema musculoesquelético de estructuras básicas como los tendones, los músculos, los ligamentos, las bolsas sinoviales, los nervios, cartílagos articulares y la cortical ósea. Son estructuras susceptibles de evaluarse por el ultrasonido. El protocolo de estudio por ultrasonido requiere que hagamos dos proyecciones o cortes de la misma zona para evitar falsos positivos. Cuando detectemos alteraciones, hacer un estudio comparativo con el lado sano, estar pendiente con las variantes anatómicas, deberíamos hacer en el protocolo de estudio dos proyecciones o cortes de la misma zona cuando detectemos alteraciones para evitar falsos positivos, comparar con el lado sano, estar pendiente de las variantes anatómicas y las asimetrías usuales contralaterales. Recuerden que siempre un poco más desarrollado uno de los dos lados. Deberíamos hacer un estudio dinámico, indicar al paciente cuál es el movimiento que causa el dolor. La técnica de copalpación en la zona dolorosa nos puede orientar también el tipo de patología, y recordar no comprimir excesivamente, pues puede deformar la lesión o modificarla. Recuérdense que el músculo tiene una estructura anatómica, tiene una parte parenquimatosa que es el mismo músculo y la parte el estroma que es el sostén, y realmente estas son las estructuras que estudiamos con mayor frecuencia, o sea, las que estudiamos en músculo esquelético, como es el tendón, el nervio y músculo. Podemos evaluarla mediante el ultrasonido. Recuerden que el músculo, una de las estructuras que vemos con más frecuencia, tiene algunos componentes. El músculo tiene un cuerpo y una cabeza y un vientre, y bueno, a manera como si lo viésemos, como que está recubierto por un tejido conectivo que es el epimicio. A su vez de él surge el perimicio, que divide los diferentes haces musculares, los recubre, y cada haz muscular está recubierto por un tejido conectivo que se llama endomicio. Es igualmente válido para el nervio y para el tendón. Cuando vemos un nervio, podemos decir que la parte externa es el epineuro. Los septos que penetran entre las haces o fibras son el perineuro, y lo que recubre cada fibra o los haces de fibra pequeños es el endoneuro. Igualmente válido para el tendón. En este caso se llaman peritenum, epitenum y endotenum. Recordar brevemente el músculo. Recuerden que el músculo tiene una parte, unos extremos y una parte central que se llama vientre, y la parte de los extremos se corresponde con los tendones que se insertan en el hueso, y nosotros vamos a ver cómo hay una imbrincación entre el tejido muscular y el tendón, que es la unión miotendinosa. Aquí vemos cómo es la apariencia ecográfica del músculo. El músculo tiene una apariencia, como lo ven allí, con algunas zonas hipoecoicas y otras zonas ecogénicas. La zona hipoecoica corresponde propiamente al músculo, y la zona hiperecoica corresponde a la parte de estroma, que es tejido conectivo, y dentro del cual también pueden discurrir nervios y vasos sanguíneos.
muy relación siempre con el hueso. Recordar que el hueso es una estructura que no permite el paso del sonido, y prácticamente lo que uno detecta del hueso es la cortical, que se ve intensamente ecogénica, y esa misma hueso, como no es penetrado por el sonido, da una sombra acústica. Aquí vemos un corte transversal y un corte longitudinal. Ven como el músculo en corte longitudinal tiene una forma de pluma, llamado también peniforme, donde vemos las fibras musculares hipoecoicas, y en el corte transversal tiene una imagen como del cielo estrellado, donde vemos puntos ecogénicos que corresponden a los septos y puntos hipoecoicos que corresponden a la fibra muscular. Similar, el tendón también tiene una estructura similar. Ya yendo al tendón, lo vemos como una estructura de fibras lineales, en las cuales, como están muy más apretadas, tienen mayor ecogenicidad que el músculo. Fíjense como el músculo es más hipoecoico y el tendón más hiperecoico. En el corte longitudinal se observan como bandas lineales hipoecoicas alternas con líneas ecogénicas, las líneas ecogénicas del conectivo. Y en el corte transversal también podemos ver que hay puntos muy cercanos, muy bien consolidados, que corresponden al tejido fibroso, y las partes hipoecoicas en el centro corresponden al tejido fibroso del tendón propiamente dicho. Algunos tendones, como por ejemplo el del bíceps, está recubierto por una membrana sinovial y está rodeado, tiene una imagen de Diana porque está rodeado por líquido sinovial. Los nervios también son parecidos al tendón. La diferencia de ellos: no se mueven con los movimientos, no tienen movilidad con los movimientos de las extremidades de los dedos, ellos permanecen fijos, y en un corte longitudinal son lineales también, son fibras compactas, alargadas, ecogénicas, con mayor compresión que el músculo. Y podemos a veces ver, cuando hacemos cortes transversales o en el corte longitudinal, podemos ver zonas donde se alterna las áreas hipoecoicas con las ecogénicas propiamente del tendón, que corresponden a la unión donde hay una brincación entre el tendón y el músculo. Esto correspondería a fibras musculares y el resto sería ecogénico, sería la parte del tendón. Fíjense cómo se puede ver acá el patrón fibrilar del tendón normal, y estas zonas que penetran acá, que son proyecciones musculares que se mezclan con tejido del tendón en la unión miotendinosa del músculo supraespinoso, por ejemplo. Recordar que lo que se presenta siempre más tangencial o perpendicular al transductor va a demostrar en una forma más satisfactoria el patrón fibrilar que las zonas que por ángulo de convergencia no devuelven bien el sonido y podrían verse más oscuras. Hay que tener cuidado con eso, que es lo que se denomina anisotropía, que corresponde a las zonas de las estructuras acintadas como el tendón, las cuales en las zonas que son oblicuas y no se presentan totalmente paralelas al transductor pueden dar una sombra que podría confundirse con alteraciones. Hay que estar pendiente con ese artefacto normal que se denomina anisotropía, que se puede corregir horizontalizando o colocando el transductor horizontal a la estructura que presenta el artefacto. Fíjense que los ligamentos ya vienen a ser estructuras que van a fijar la articulación y estabilizan las articulaciones. También son estructuras fibrilares que transcurren. Fíjense cómo está acá. Esta es la articulación femorotibial y estos son los meniscos, y por encima de ella podemos ver una estructura lineal ecogénica fibrilar delgada, que es el ligamento lateral interno, que va a tener un patrón al igual que el tendón similar, pero que no está unido a un músculo, sino que más bien son refuerzos de las articulaciones. Tenemos que tener presente también que hay estructuras sinoviales, que son las bursas o las bolsas, que ellas van a tener una función de deslizamiento. Son virtuales porque normalmente no se ven. Ellas, por lo general, incluso son más delgados que esto que se ve acá, pero ya están debajo. Por ejemplo, tenemos una muy importante en el hombro, que es la subacromio subdeltoidea, que está debajo del deltoide y está encima del
de los músculos del manguito rotador, es una bolsa grande, y que cuando no debe tener más de 2 milímetros de la luz, y la membrana no debe ser mayor de 1 milímetro, y cuando se llena de líquido, bueno, tenemos las patologías como la bursitis. Recordar el nervio periférico, como les decía, fíjense, aquí están las dos estructuras. Aquí vemos muy bien el nervio mediano, que se ve acintado, alargado sobre un tendón extensor de los dedos de la mano. Fíjense que el nervio siempre va a ser poco más hipoecoico que el tendón, y el músculo es más hipoecoico tanto que el tendón y que el mismo nervio. Fíjense que en el corte transversal el nervio presenta una imagen de sal y pimienta, donde se ven puntos blancos alternos con puntos negros. Debemos recordar también el hueso, que tiene su cortical, que es una línea ecogénica, y el cartílago, que es una banda anecoica uniforme sobre el hueso. Fíjense cómo se ve acá. Aquí está el paquete de los extensores de los dedos de la mano, o de la mano, y fíjense cómo se ve aquí el nervio mediano, que, como lo vemos más adelante, tiene forma de sal y pimienta en el corte transversal. Fíjense que tenemos que tener claro que las enfermedades de las estructuras musculoesqueléticas de las cuales hablamos, en el caso, por ejemplo, de los tendones, las patologías de los tendones en forma general se llaman tendinopatía. Entonces, si usted ve a una paciente que tiene una clínica de una patología del tendón y usted demuestra que tiene una alteración del tendón, usted puede llamar a eso que el paciente tiene una tendinopatía, por ejemplo, del supraespinoso o del tendón rotuliano. Esa tendinopatía puede tener, el nombre en general son tendinopatía, que se refieren a que existe una enfermedad en dicho tendón, y bueno, le podemos colocar un apellido porque tenemos, por ejemplo, las tendinitis, que algunos autores han demostrado que no hay células inflamatorias en esos procesos de aumento, de alteración de la estructura del tendón, sino que más bien lo que hay es aumento de líquido, hay desnaturalización de las proteínas que forman la estructura, que pueden llevar a alteración estructural y anatómica, aumento de grosor, aumento de la ecogenicidad, acumulación de mayor cantidad de líquido, infiltración o presencia de rupturas o de calcificaciones en una lesión. Entonces allí podemos tener, ellos contradicen la denominación de tendinitis y prefieren más bien usar el término de tendinosis. Podemos tener entonces tendinosis aguda, en las cuales lo que vemos, por ejemplo, como se ve acá, fíjense que lo normal es que uno vea una estructura fibrilar en la parte del tendón que está paralela al transductor. Esta es zona oscura, pero que mantiene la armonía y el grosor del tendón, el cual se adelgaza en su inserción. Podemos hablar de un tendón normal. Cuando ustedes también tienen que hacer, como siempre decimos, el estudio comparativo, si ustedes ven un tendón hipoecoico, el cual no muestra su estructura fibrilar y que está engrosado, podemos hablar si el proceso es agudo, no hay alteraciones crónicas como ruptura o bien sea calcificaciones o otro tipo de alteraciones crónicas. Ustedes pueden hablar de tendinosis aguda, pero también podemos tener tendinosis aguda o tendinosinovitis cuando el tendón está recubierto por una vaina sinovial, por ejemplo, como el tendón del bici. Fíjense acá, hay que tener cuidado cuando uno ve algunos tendones. Por ejemplo, fíjense, el tendón del subescapular se inserta recuerden que se inserta en el troquíter, en el troquín, mientras que el supraespinoso se inserta en el troquíter. Entonces fíjense, en el centro de ellos está la corredera bicipital y ahí va el tendón del bíceps. A veces ustedes podrían pensar que lo que se ve allí no es más que una calcificación, pero tienen que tener cuidado porque eso corresponde al tendón del bíceps. Entonces hay que tener un sólido conocimiento anatómico para entenderlo. ¿Ve? Entonces estos son estructuras normales de un tendón. Fíjense cómo conserva su grosor.
Esto que ustedes ven sobre el hueso no es líquido, sino es el cartílago que se ve, el cartílago hialino de la articulación, el cual es una banda anecoica sobre el hueso, porque tiene un alto contenido de agua. Esta es una forma de ver el tendón. Fíjense que está la apófisis coracoide, esta es la cabeza del húmero, y vemos muy bien la piel, podemos ver muy bien el músculo deltoide, y podemos muy bien ver la apófisis coracoide, el tendón subescapular, en un sistema que llamamos sistema extendido de visión, el cual lo toma el equipo como al hacer un barrido en 2D de la lesión o de la estructura problema. Entonces en la tendinosis aguda hay un aumento del grosor del tendón, hay menor ecogenicidad y hay dificultad para ver las fibrillas que normalmente uno las ve. Fíjense que se pierde esta estructura, hay una desestructuración del tendón. Eso se corresponde a un proceso degenerativo del tendón con aumento de líquido intersticial, lo que explica los hallazgos de engrosamiento, pero que lo que ha revelado los estudios anatomopatológicos es que no tiene células inflamatorias, por eso no se habla de tendinitis, sino algunos lo llaman tendinosis, aunque no es incorrecto decirlo. Muchos autores aprueban el término de tendinitis. Ya cuando el proceso se hace crónico, persiste en el tiempo, vamos a tener en el tendón un patrón heterogéneo. Vamos a ver áreas hipoecoicas alternas con áreas ecogénicas. Podemos tener un aumento de grosor del tendón y podríamos tener al Doppler que se consiguen focos de neoangiogénesis. Las áreas hipoecoicas corresponderían a hematoma, necrosis, degeneración fibrinoide, y las áreas ecogénicas a fibrosis residuales y calcificaciones que pueden existir, como en este caso acá, que podemos verla en la estructura del tendón. Otra patología que tenemos que podría formar parte de las tendinopatías, de la tendinosis o la tendinitis, pero que también puede surgir como un elemento aislado ante un traumatismo, es la rotura tendinosa, que se corresponde con una solución de continuidad que es ocupada por líquido en el tendón. Puede ser total o parcial, y bueno, algunos la denominan rupturas supracorticales que están sobre el hueso, las rupturas que están debajo de la bursa subbursales, y las que están en la parte central del músculo son intratendinosas propiamente dichas. Pero simplemente si ustedes la ven parcial, ponen una rotura parcial, y si ven un desgarro o una rotura completa, ponen una ruptura total. En la ruptura parcial podría haber una disminución de grosor y ecogenicidad del tendón, y en el total hay una interrupción total de las fibras con relleno anecoico que separa los bordes del ligamento. Aquí tenemos una ruptura total, ¿lo ven? Que ocupa tanto la región subbursal como el cuerpo del tendón o la región supracortical. Rupturas totales, rupturas parciales, que conserva la parte subbursal y supracortical. La ruptura total, donde uno puede ver la discontinuidad completa ocupada por líquido. La tenosinovitis es la inflamación del tendón con vaina sinovial, puede ser aguda y crónica, y la crónica vamos a tener una proliferación de la membrana, engrosamiento de la membrana, puede haber proliferación sinovial y neoangiogénesis, ¿verdad? Que vamos a ver entonces en la tenosinovitis, un halo anecoico peritendinoso, y en el corte longitudinal podemos ver la vaina, el líquido y la estructura fibrilar del cordón, como en este caso, del tendón, como en este caso. Entonces, fíjense bien, tenemos varias imágenes aquí. Aquí vemos la piel, el músculo deltoide, el húmero, el tendón del supraespinoso y un contenido ecogénico en la bursa subdeltoidea o subacromio subdeltoidea, que es un contenido un poco ecogénico, que está hablando de una bursitis no muy aguda. Podemos también ver, a veces vemos pacientes operados y esto no corresponde a calcificaciones de una tendinosis crónica, sino a sutura después de una reparación. Aquí vemos, en esta imagen, vemos la clavícula como la ven acá, vemos el acromio, ¿verdad?
Y vemos la articulación acromioclavicular que correspondería a esta zona de acá, y podemos ver que dentro de la articulación hay calcificaciones propias de enfermedad degenerativa articular. Es otra de las patologías que vamos a ver. Además de la tendinopatía, podemos ver enfermedad degenerativa articular que ocurre en las osteoartrosis del anciano y también en los procesos inflamatorios inmunológicos como la artritis. Fíjense, aquí tenemos una tendinosis, aquí tenemos el tendón con su patrón fibrilar del lado izquierdo, y aquí el patrón, ellos conservan más o menos el mismo grosor, pero vemos zonas anecoicas dentro del tendón. Y acá, este es un tendón, el tendón del epicóndilo. Recuérdense que hay los tendones flexores y extensores. Los tendones extensores del antebrazo, ellos se ubican o están en la parte externa, tienen relación con el radio, y esa zona ahí, cuando a veces golpeamos el codo o tenemos sobreuso de la extensión, podemos tener inflamación del tendón colateral del codo, y es cuando tenemos aumento de grosor, y puede haber rupturas también del tendón, y es lo que denominamos epicondilitis, que es una ruptura fibrilar, que también cuando existen esas inflamaciones puede haber aumento de la vascularización demostrable por Doppler. Aquí tenemos una bursitis aguda y una bursitis crónica, donde vemos que hay proliferación de la membrana sinovial de la bursa, aumento del líquido también, y se demuestra también aumento de la vascularización por el doble color. Las lesiones musculares, vamos a ver el ultrasonido. Recuérdense que tenemos lesiones las más importantes ocurren en los músculos grandes, de las grandes que son biarticulares, como por ejemplo son los músculos gemelos, el tríceps femoral, sobre todo el recto femoral, los músculos isquiotibiales que se insertan en el isquio, que dentro de ellos tenemos el bíceps femoral, el semitendinoso y el semimembranoso. Y bueno, esos músculos, también hay músculos que se pueden traumatizar no por movimientos bruscos, sino más bien por traumatismo contuso. Entonces, las lesiones musculares se pueden ver contractores con la frecuencia, como lo ven allí, de 10 a 12 megahertz hasta 3.5 cuando son músculos muy grandes y están muy inflamados. La zona de estudio debe ser amplia, debe compararse con el contralateral. La ecopalpación nos va a decir el sitio de mayor dolor, nos puede orientar a la zona que debemos estudiar. El estudio debe ser dinámico, o sea que debemos tratar de reproducir el movimiento que causa el dolor para ubicar la zona que debemos explorar con mayor énfasis. Vamos a tener lesiones visibles, y hay algunas que no son visibles a la ecografía, como es la contractura muscular y alguna cosa, eso que llaman agujeta, que es el dolor que ocurre por el acúmulo de ácido láctico después del ejercicio. Las lesiones musculares se pueden clasificar de acuerdo a la zona anatómica donde se ubican. Entonces podemos tener las lesiones intramuscular, que es por dentro de la fascia, o las hemorragias intermusculares cuando la fascia está rota. Por la etiología se pueden clasificar si se ocurren por un mecanismo extrínseco, que es la que ocurre cuando ocurre un choque o contusión, o las que ocurren por un mecanismo intrínseco en los casos de contracción y movimientos exagerados, se ve mucho en los deportistas. Los resultados serían contusión, hematomas, ruptura parcial o completa del músculo. Entonces se pueden clasificar por la zona donde se ubican o de acuerdo a la etiología causante. Nosotros podemos tener lesiones por mecanismo extrínseco. Por el mecanismo extrínseco, que es la contusión, es más frecuente en miembros inferiores, y si el músculo está contraído
la afección del traumatismo contuso será superficial, pero si está relajado será una lesión profunda cerca del hueso. Los hallazgos vamos a tener entonces en los casos de traumatismo: aumento de grosor, aumento de la ecogenicidad del músculo, podría haber mayor ecogenicidad y edema, podría haber zonas de cavidades anecoicas en zonas donde hay destrucción muscular, que pueden llenarse de sangre en la fase aguda pueden ser hipoecogénicas, que cuando se licúa el coágulo van a ser anecoicas. Podemos tener hematomas intermuscular si se rompe la fascia. Si la fascia está intacta, vamos a tener hematomas intramusculares. Podemos también tener asociados hematomas subcutáneos. Entonces aquí tenemos, fíjense, una hemorragia intermuscular, que se puede ver también. La hemorragia se ve como en la resonancia como una área hiperdensa, y tenemos que hacer un corte transversal y un corte longitudinal. Las lesiones o las secuelas, vamos a tener la cicatriz hiperecoica, que es de curación, las cicatrices isoecoicas, que son las blandas y fibrosas, que son las que pueden también reagudizarse, el hematoma enquistado o nódulo fibroso residual, que son por lo menos estas hemorragias que ocurren en los gemelos. Ocasionalmente se reabsorbe la sangre y queda un hematoma enquistado, el cual es necesario drenarlo. Eso es una lesión residual. Y la miositis calcificante, que es cuando tenemos mecanismos contusos en un músculo que está relajado, que impactan sobre el hueso, y puede haber una neoproliferación ósea, determinando la formación de una calcificación supracortical en el músculo profundo, como lo veremos más adelante. Entonces, después de la contusión, vamos a tener las rupturas, que se clasifican de acuerdo al grado. En elongación vamos a tener ruptura fibrilar, que es parcial, y la ruptura total. Fíjense que el ultrasonido se recomienda y tiene sensibilidad para este tipo de patología después de las 48 a 72 horas. Fíjense, aquí tenemos una elongación, en la cual, si ustedes ven el patrón peniforme o fibrilar del músculo, ven como hay una alteración, ¿verdad? Es un paciente que tuvo un estirón y hay una desestructuración del músculo con un aumento de la ecogenicidad, un aumento hiperecoico, que borra el patrón peniforme del músculo. Con el Power Doppler se comprueba el aumento de vascularización en la zona traumatizada. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que vamos a ver en la elongación? No hay ruptura, el músculo está engrosado, hay pérdida del patrón normal y aumento de la vascularidad al Doppler. Entonces podemos tener rupturas parciales o rupturas totales, y nosotros podemos clasificar la ruptura de la fibra parcial en menos de 1 centímetro de hematoma, que sería la grado 1, como por ejemplo aquí, en este que es parcial. El grado 2, menos de 1/3 del espesor total, o sea, menos de 3 centímetros, y grado 3, cuando es mayor de 3 centímetros, la lesión ya sería un grado 3. Aquí tenemos un grado 3, aquí tenemos un grado 1, y aquí, cuando tenemos una ruptura, que hay una total separación de los dos, del cuerpo muscular, y vamos a tener una imagen que se llama embadajo de campana, que no es más que los extremos sueltos del músculo, que se pueden demostrar mediante el ultrasonido. Hay lesiones específicas, hay músculos que se lesionan más, como el músculo recto femoral, que puede tener lesiones en algunas zonas específicas de él, como es la lesión del tabique intramuscular, o la de la lesión de la unión miotendinosa superficial o directa, y la lesión de la unión miotendinosa distal o fascia profunda. Y lo que vamos a tener es un dolor intenso en la cara anterior del muslo, en el tercio medio del muslo. En el caso del tabique intramuscular, vamos a ver una alteración de las fibras musculares que se insertan en el tendón indirecto, ¿verdad? O la porción refleja del tendón
del recto femoral. Vemos acá, como aquí se ve una ruptura parcial, hay un hematoma ocupando esa área, y esas zonas que presentan rupturas van a ser ocupadas por hematoma. Se dice que el mal pronóstico si la afección es total. Tenemos la lesión de la unión miotendinosa superficial directa, y vamos a tener también un espantamiento o un signo del hachazo en la cara anterior del tercio medio del muslo, debajo del cruce del sartorio, y son lesiones que realmente terminamos reportándolas como parciales o totales y haciendo la descripción de la zona donde se ubica. También podemos tener lesiones musculares específicas, como las lesiones de los músculos isquiotibiales, que están por la parte de atrás, que son músculos que se insertan en el isquio. Y se pueden clasificar en 3 tipos. A veces tenemos desinserción de la unión miotendinosa proximal, la lesión de la unión miotendinosa del tercio medio y la lesión de la unión miotendinosa del tercio distal. Lo tenemos que ubicar de acuerdo a la zona. Recuerden que el bíceps se inserta el isquio y es el que se inserta más en la parte externa. Luego se inserta más hacia la parte interna en el isquio, en el semitendinoso, y en la parte más interna del isquio, en el semimembranoso. Hay patologías muy específicas como el pie del tenista. El pie del tenista, si la epicondilitis es codo del tenista, la desinserción del gastronemio o el gemelo interno del sóleo es el pie del tenista. Y aquí vamos a ver cómo se forman hematomas intramusculares, ¿verdad? Por ruptura de la fascia y desinserción del músculo. Y bueno, ese puede ser muy importante o leve, como en este caso. Fíjense, aquí está el músculo sóleo y el músculo gastronemio interno. Ocasionalmente esto puede cicatrizar o puede formarse un hematoma, pasando de anecoico a ecogénico, e incluso puede haber cicatrización en esa zona, ¿verdad? Aquí tenemos varios grados de esas lesiones musculares, y aquí la sugerencia de los estudios, cómo se pueden hacer, ¿ves? Entonces, cuando tenemos lesiones musculares específicas, nosotros la RM se sugiere que se puede hacer a las 24 horas y tiene bastante sensibilidad y especificidad, y el ultrasonido debe hacerse entre las 48 a 72 horas. Fíjense que uno sospecha más bien las lesiones por la historia, ¿verdad? Por el examen físico. Las lesiones nerviosas, que a nivel de los nervios podemos tener engrosamiento o tumoraciones nerviosas de diferente ecogenicidad. Recordar que el cartílago hialino recubre las articulaciones como una banda anecoica sobre el hueso, y la secuela que vamos a tener es cicatrizaciones, ¿ves? Recuérdense que la cicatriz fibrosa es poco elástica y hay varios tipos de ella. Puede ser laminar, puede ser como un refuerzo conectivo o una cicatriz regular. Son cicatrices que tú vas a ver, no vas a ver una cicatriz ecogénica, sino más bien una cicatriz ecoica. Podemos tener dentro de la secuela la cicatriz blanda, el nódulo fibroso, que no es más que un hematoma enquistado dentro del músculo, como en este caso. Aquí tenemos un hematoma. La otra lesión que tenemos en el músculo puede ser la hernia muscular, como la vemos acá, que vemos la fascia que estaba cubriendo el músculo, y en reposo vemos como hay una protrusión. Se ve incluso por encima de la piel como una pelotica, como una lesión redonda, que cuando se contrae el músculo se retrae, y tiene su expresión ecográfica por un defecto o protrusión del músculo a través de la aponeurosis, como se ve acá. También podemos tener, sobre todo cuando hay esos traumatismos en los glúteos, en esos músculos que son grandes, que están en relación con el subcutáneo, por compresión o contusión, podemos tener hematomas que se van a ubicar entre la fascia y el subcutáneo, y ocasionalmente no se resuelven, que requieren drenaje, y si no se pueden, y si reaparecen después del drenaje, se requiere necesariamente hacer intervención quirúrgica para curarlo, como es el derrame seroso de Morel-Lavelle, que va a estar en el interespacio subcutáneo y la fascia. La miositis osificante circuncrista sobre el periósteo muscular profundo. Recuerden que se lo dije como una consecuencia
de los traumatismos contusos en un músculo que no está contraído. Fíjense que la cicatriz puede ser importante como esta, o puede, incluso a veces la cicatriz puede tener calcificaciones, y esos pacientes cuando cicatrizan no satisfactoriamente, ellos van a tener problemas de dolor con el movimiento o con la parte dinámica, que puede llevar a realizar intervenciones sucesivas para poder resolver estos problemas. Aquí tienen algunos tipos de cicatriz, ¿verdad? Algunas con calcificación que dan sombra y tienen su traducción en la resonancia. Fíjense la miositis osificante, aquí está el hueso, el fémur, y este paciente había recibido una contusión en un músculo relajado, un choque, y fíjense cómo hizo esta crecencia de la cortical en relación con una miositis osificante, que se demuestra también aquí en la resonancia magnética. Recuérdense que cuando hay un traumatismo y la fascia permanece intacta, sobre todo los traumatismos contusos, pueden llevar a una inflamación del nervio. El nervio, como no puede expandirse por la limitante del continente de la fascia, entra en hipoxia y puede necrosarse a manera de un infarto, y son cuadros de mucho dolor, los cuales obligan a hacer una incisión y a descomprimir el tendón mediante una ruptura o una sección de la fascia. ¿Okay? Hay que tener en cuenta eso también. Y aquí está, bueno, siempre va a haber una agresión. El diagnóstico es clínico únicamente, puede ser confirmado por la medición directa de la presión intracompartimental. El tratamiento consiste en una fasciotomía, ¿verdad? Bueno, esos son los conceptos que tienen que tener claro. Entonces, en resumen, la patología en general en todo el cuerpo que vamos a estudiar o tiene que ver con el músculo, y dentro de las lesiones de los músculos vamos a tener, aparte de las congénitas como las agenesias, vamos a tener contracturas, elongaciones, rupturas parciales o totales, y secuelas como la atrofia, la cicatrización, ¿verdad? La miositis osificante, los derrames de Morel-Lavelle, los nódulos fibrosos que no son más que hematomas enquistados dentro del músculo. Y dentro de las lesiones de los tendones vamos a tener las tendinopatías en general. O sea que si ustedes hacen un diagnóstico de una alteración de un tendón, ustedes pueden hablar de tendinopatía aguda o crónica. Con eso resuelven el problema. Y las tendinopatías agudas o crónicas pueden tener rupturas, hematomas, adelgazamiento por rupturas parciales, desestructuración del patrón fibrilar del tendón. A la larga vienen siendo prácticamente lo mismo. Y recuerden, dentro de los ligamentos que estabilizan las articulaciones pueden haber rupturas parciales o totales. Tenemos el ligamento colateral interno de la rodilla, los ligamentos colaterales del codo, los del tobillo. Y desde el punto de vista de las bursas, podemos tener bursas normales, podemos tener bursitis crónica, bursitis aguda, podemos tener los tendones que tienen sinovial, podemos tener tenosinovitis aguda o tenosinovitis crónica. Prácticamente las patologías se repiten, y simplemente lo que le vamos a poner el apellido es de acuerdo a la región donde se encuentren. Muchísimas gracias y